Buenas tardes. Yo soy el doctor Medardo Ávila Vázquez. Soy médico, pediatra, neonatólogo y experto en medicina ambiental. Soy profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Córdoba y hace ya más de 10 años que estamos trabajando, investigando y difundiendo el impacto de los agroquímicos en la salud de las poblaciones, sobre todo las poblaciones que viven en las zonas agrícolas de la Argentina. Y en esta oportunidad, los vecinos, una organización de vecinos de Lobos, me ha pedido que participe en un proceso de discusión que hay en el Consejo Deliberante de la ciudad de Lobo, del partido de Lobo, con respecto a el uso de agroquímicos y sus aplicaciones, en el sentido de generar una ordenanza que regule esa práctica en el partido de Lobos. Yo voy a hacer comentarios sobre la experiencia que nosotros hemos venido generando en los últimos años, principalmente la que tiene que ver con el impacto de los agroquímicos en la salud de las personas, ¿no? En esta oportunidad, en Lobos, se está discutiendo exclusivamente sobre las aplicaciones aéreas en esta sesión, lo cual es digamos, nos llama la atención porque nosotros, en general, ese trabajo, ese comentario lo hacen los ingenieros químicos, como el doctor Tomassoni, que es experto en las cuestiones de deriva de agroquímico, tanto en aplicaciones terrestres como aéreas. Y nosotros los médicos mostramos más que nada los datos científicos, epidemiológicos, experimentales y las experiencias que hay vinculadas a la salud sobre medidas de restricción y de protección a las poblaciones para que no estén expuestas a los agroquímicos. De todas maneras, les voy a contar mi experiencia con el tema de las aplicaciones aéreas y en otras sesiones preferiría hablar más sobre el impacto de los agroquímicos sobre la salud de las personas. Nosotros de medicina, que estamos mirando esta relación entre los agroquímicos y la salud, denominamos claramente, sin ningún lugar a duda, los agroquímicos como agrotóxicos, porque nosotros observamos ese efecto tóxico de estas sustancias en la salud de las personas. Entonces, muchas veces vamos a nombrar agrotóxicos cuando decimos agroquímicos, porque es desde el punto de vista de la salud que lo tenemos naturalizado. El problema que tenemos en la Argentina en general, no solamente en el partido de Lobos, es que en los últimos años, como ustedes pueden ver en este cuadro, se ha aumentado notablemente la cantidad de agrotóxicos o agroquímicos que se usan en la Argentina por año. En el año 2018, según los últimos datos de las cámaras de la industria de los agroquímicos, se están aplicando, se están distribuyendo dentro de todo nuestro país más de 500 millones de litros, cuando en el año 96 estábamos en menos de 100 millones de litros. O sea, hemos aumentado en 15 años, un poquito menos, más del 500% el uso de los agrotóxicos. Y esto se debe a que el modelo no ha cumplido lo que inicialmente se propagandizaba o se pregonaba de que los agroquímicos, las semillas transgénicas iban a llevar a menor utilización de agroquímicos. Esto no es así. Cada vez más los productores necesitan utilizar mayores cantidades de agroquímicos para controlar las malezas en sus predios o los insectos. Y esto ha devenido a que este aumento de uso no sea solamente en todo el país a llegar a 500 millones de litros, sino que en cada parcela los productores que empezaron aplicando 3 litros de glifosato y están utilizando 12 o 10 litros de glifosato en la misma hectárea, ¿no? En un año, ¿no? Eso muestra cómo la naturaleza, los insectos y las plantas se han ido adaptando a los agroquímicos y los productores han tenido que comprar más y aplicar más, con lo cual se contamina con dosis mayores el ambiente donde están esos predios. Bueno, de todos los 500 millones de litros que se usan en Argentina, casi el 80% se aplica en barbecho químico y en el control de los cultivos transgénicos. Es maíz, soja y algodón lo que se llevan el 80% de las aplicaciones. El problema de los agroquímicos, los agrotóxicos, desde el punto de vista de la salud, era un problema exclusivamente de medicina laboral hasta hace 15, 20 años.
¿no? Nosotros conocíamos los efectos de la exposición de la laboral de los agrotóxicos en los trabajadores que fabricaban estos productos en las fábricas químicas o en los aplicadores que los usaban permanentemente y como en los aplicadores sobre todo había efectos tóxicos y así se podía clasificar y estudiar y considerarlo como un problema de medicina laboral. Pero con el boom de la soja y la aplicación masiva, en medicina aparece un fenómeno nuevo que es la exposición ambiental, o sea que las personas que viven en pequeñas ciudades como Lobos o el resto de las pequeñas ciudades del partido de Lobos, están en contacto con los agroquímicos porque viven en un ambiente que está cargado de agroquímicos. Está cargado de agroquímicos e influye sobre mecanismos biológicos que tienen las personas. Entonces ha surgido un fenómeno nuevo que es el de la exposición ambiental, no laboral, a los agrotóxicos, sino a las personas que viven en los pueblos agrícolas, muchas de ellas que no trabajan directamente en el campo, que son maestras, que son empleados de comercio, que son los mismos médicos o empleados municipales o del Estado, que sufren los efectos de la exposición a los agrotóxicos, ellos como sus familias. Las fumigaciones aéreas en pampa húmeda significan el 30% de las aplicaciones, ¿no? No es la mayor parte de la aplicación, pero por lo menos un 30%. Hay zonas de nuestro país, en el norte de nuestro país, donde los productores de soja y maíz transgénico no son oriundos de esos lugares y donde se han apropiado de enormes extensiones de campos, se fumiga casi sistemáticamente con aviones, ¿no? Las operaciones con aviones son, claramente las aplicaciones son incontrolables, el avión tira su niebla, su lluvia de agroquímicos y una parte queda en el predio. Sabemos por información científica publicada en Journal de Agronomía que como máximo de las aplicaciones el 10% de lo que tira el avión llega a la planta y el resto queda en el ambiente. En las aplicaciones terrestres, las aplicaciones el volumen, la cantidad del agrotóxico que llega a la planta, al blanco de la aplicación, puede ser un poco mayor del 20%, pero siempre entre un 80 y un 90% de la aplicación queda en el ambiente, en el aire, se va por la tierra, migra hacia el agua. Nosotros conocemos a Fabián Tomasi, un operario de una empresa de aplicaciones aéreas. Fabián es uno de los principales denunciantes de los efectos tóxicos de los agrotóxicos. Él trabajó muchos años limpiando y cargando aviones de fumigación en Entre Ríos y murió de una polineuropatía tóxica generada por los agrotóxicos. Esto que les decía, que las aplicaciones aéreas son realmente incontrolables. Hay una serie, todos los años aparece información como esta, que es una información que salió en el diario La República, que es el diario más importante de Uruguay, que ocurrió en abril del año 2009, que un avión pasó fumigando por un predio y las 50 terneros que había en la zona más los pájaros de los arroyos murieron, ¿no? Esta situación, murieron así en forma aguda porque el viento llevó la nube del campo del lado donde había un sembradío y le tiraron endosulfán y lo llevó hacia el campo del lado donde estaban pastando estas vacas que murieron absolutamente. Si hubiera sido personas, esto hubiera sido mucho más crítico. Estas situaciones se repiten, desgraciadamente, muchas veces. Acá en Córdoba, en Adelia María, fumigaron para secar soja con 2,4-D y algo de paraquat, un predio con avión. En ese momento la deriva no fue la deriva primaria inmediata del momento de la aplicación, sino que al anochecer, cuando los cambios atmosféricos de la temperatura, la reversión térmica, como se llama el fenómeno que se da al atardecer o a la primera parte de la noche, hizo que lo que se había aplicado en el predio se volviera a levantar, a aerolizar y la brisa de la noche lo llevara hacia el campo del lado, donde había un criadero de chanchos, de
con más de 200 chanchas reproductoras de raza, que al otro día se encontraron muertas. Todas las chanchas habían muerto a consecuencia de la aplicación del herbicida que se había aplicado en el campo al lado. O sea, eso, para que ustedes tengan en cuenta, eso fue una denuncia que duró 3 días porque la empresa fumigadora le pagó todos los daños y lo indemnizó al productor porcino, y así terminó todo el conflicto. Pero durante esos 3 días nos enteramos todo de lo que había pasado. Esto de la peligrosidad de las aplicaciones aéreas es la que ha llevado a la Unión Europea a prohibir también en 2009 las aplicaciones aéreas. Ellos hicieron estudios, los europeos tenían muchas aplicaciones aéreas, sobre todo para cultivos de árboles, de maderas finas, donde aplicaban con helicópteros, inclusive no solamente con avión. Y ahí comprobaron de que las aplicaciones que se hacían, como ser en Francia, a los 2 días detectaban esos agroquímicos en Islandia, que estaba a 500 kilómetros de distancia, cruzando el mar, y donde no había utilización de esas sustancias, sino que las sustancias habían viajado por el aire y eran consecuencia de las aplicaciones aéreas que las hacen incontrolables. Como ustedes pueden ver en esta imagen, es la directiva de la Unión Europea que prohíbe a todos los Estados miembros las aplicaciones aéreas, solo permiten en algunas situaciones especiales, sobre todo sanitarias. Les quiero contar el caso de Barrio Ituzaingó. El barrio Ituzaingó es un barrio de la ciudad de Córdoba. Este barrio, esta es la ciudad de Córdoba, esta es la ruta que va a Buenos Aires, la ruta 9, y saliendo hacia el sudeste de Córdoba se encuentra el barrio Ituzaingó. Todas estas son parcelas de campo, ¿no? En el año 98 se empezaron a cultivar con este modelo de semillas transgénicas y utilización de gran cantidad de pesticidas, y los vecinos del barrio Ituzaingó empezaron a enfermarse. En el año 2007 yo era el secretario de salud de la ciudad de Córdoba, y las madres de Barrio Ituzaingó concurrieron a visitarnos porque seguían teniendo muchos problemas, ¿no? Este Barrio Ituzaingó es el extremo del Barrio Ituzaingó. Esta es la parte que se ve en mayor detalle. Esto sería el Barrio Ituzaingó anexo, la última parte, y que están los campos que se sembraban con soja. Había una gran cantidad de enfermedad. Nosotros en ese momento no teníamos una idea clara de qué es lo que estaba pasando. Nosotros estábamos convencidos de lo que decía el gobierno, de que los agroquímicos eran seguros, lo que decía la propaganda de Monsanto, que se podía tomar un vaso de Roundup y que no te pasaba nada, o que el Roundup era atóxico, cuando caía al suelo se desactivaba. Todas situaciones mágicas y todas mentiras que después pudimos verificar que eran mentiras. Pero en ese momento, nosotros somos médicos, yo era secretario de salud de la ciudad, no creíamos que los agroquímicos fueran el problema que tuviera que ver con lo que estaba pasando en Barrio Ituzaingó. Con los vecinos de Barrio Ituzaingó hicimos este mapa que ustedes ven acá. Hicimos un relevamiento en el año 2005, donde marcamos en el plano de la ciudad donde vivían los enfermos de cánceres, de leucemia, los que tenían puros problemas de la hormona tiroidea, ¿no? Y ustedes pueden ver en los puntos rojos cómo nosotros detectamos en los 10 años hasta el 2010 200 casos de cáncer en Barrio Ituzaingó, un barrio que tenía 5.000 habitantes, que tenía que haber tenido 45 enfermos de cáncer como máximo, y nosotros tuvimos 200 casos de cáncer. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando los marcamos en el mapa, nos encontramos que la mayor cantidad de los casos claramente se encontraban cerca de los campos, porque nosotros pensamos que podía ser un problema del agua, porque el agua era de pozos que sacaban agua de napas subterráneas, y esas napas tenían arsénico, pero el barrio tenía 40 años de vida y no había tenido este impacto, y siempre habían tomado agua con arsénico. De todas maneras, cambiamos y extendimos la red de agua sanitaria de la ciudad y sacamos los pozos de agua, pero los casos no estaban alrededor de los pozos de agua. Tampoco estaban alrededor de las
estaciones de energía eléctrica, de los transformadores de energía eléctrica que tienen PCB, que detectamos que había tres transformadores con PCB dentro del barrio, pero los casos no estaban alrededor de ellos, sino que los casos se concentraban acá, cerca de los campos. Claramente había algo en los campos que estaba pasando y no sabemos qué. Y lo que estaba pasando es que las aplicaciones de glifosato, este es el mapa de la distribución de glifosato hecho por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, modelo de dispersión, según la presión de vapor y los vientos que se dan en esta zona, y mostró que las aplicaciones terrestres aplicadas en los campos que estaban a más de 500 metros producían esta dispersión. Y la nube caía coincidiendo con la zona donde había la mayor cantidad de casos de cáncer. Bueno, en febrero del 2008, el centro de salud se encuentra acá, en este punto donde dice 16, se encuentra el centro de salud, y en la mañana de un viernes, de los primeros días de febrero, los aviones iban y venían hacia los campos porque había habido una semana de lluvia y hacía mucho calor y supuestamente había insectos en el campo y no podían esperar a que se secara para entrar con los mosquitos terrestres, entonces mandaron los aviones. Y toda la mañana los aviones iban y volvían y aplicaban en los campos que se encontraban en esta zona su nube. Pero en el dispensario, los médicos sentían los efectos tóxicos, se descompusieron, cerraron las ventanas y nos llamaron, hicimos una denuncia penal y eso terminó en un juicio en el cual pudimos detener para siempre las fumigaciones en Barrio Ituzaingó, y a la vez se procesó y se encontró culpable de violar la ley de residuos peligrosos a los aviadores y a los dueños de los campos que habían estado infectando y enfermando a Barrio Ituzaingó. Esto es muy serio porque la cantidad de casos de cáncer que tuvimos en este lugar es muy notable. Los casos de cáncer como ser mostraron que en Barrio Ituzaingó el 33% de las personas que murieron entre el año 2000 y 2010 murieron de cáncer. O sea, uno cada 3 personas murieron de cáncer en Barrio Ituzaingó. Cuando fíjense, estos son datos del Ministerio de Salud, en la ciudad capital, donde era un barrio de la ciudad capital, Barrio Ituzaingó, durante toda esa época no murió más del 20% de las personas de cáncer en la ciudad capital, pero en Barrio Ituzaingó lo hacía el 33%. O sea, acá moría 1 cada 5 personas, muere de cáncer, que es la carga normal de cáncer en la mortalidad en la Argentina, es el 20% de las personas que mueren en Argentina, ya sea en Buenos Aires, en Jujuy, en Tierra de Fuego, lo hacen solamente el 20% de cáncer. Pero en los pueblos fumigados o en Barrio Ituzaingó es 1 cada 3, no es 1 cada 5, es 1 cada 3, y en algunos lugares es mayor esta cantidad. Fíjense, nosotros hicimos un estudio en Canals, un pueblo del sur de Córdoba, donde revisamos los muertos del año 17 al año 18, y nos encontramos que en Canal el 56% de los fallecidos habían muerto de cáncer, cuando en toda la Argentina solamente morían del cáncer el 20%, ¿no? Esto es interesante porque esto sería interesante que en Lobos se pudiera ver cuál es la conformación de qué se mueren los habitantes del partido de Lobos antes de tomar una determinación sobre los agroquímicos. Cada vez que hemos estudiado mortalidad hemos encontrado entre 40 y 50%, y empezamos estudiando en Ituzaingó cuando yo era secretario de salud y era 33%, y esto ha ido aumentando. Que la gente se muera de cáncer más del 20% es porque algo está pasando ahí, y lo que está pasando principalmente en las áreas agrícolas que están expuestas a agroquímicos. Para ir terminando, las aplicaciones aéreas son las culpables de la mayor dispersión de los agrotóxicos en el ambiente. Y para ir a un solo elemento, nosotros medimos en el agua de lluvia de Barrio Ituzaingó, como de Malvina Argentina, como de Brickman, como de San Marcos Sur, como de Marco Juárez y de Noé Tinger. En estos pueblos, los médicos de pueblos fumigados
que somos una red que estamos trabajando del año 2010, tomamos cuando llovía en octubre, noviembre, ahora, en diciembre, febrero y marzo, cuando empezaba a llover, sacábamos frasquitos de urocultivo y recogíamos la lluvia. Y lo mandamos a procesar al laboratorio del doctor Lucas Alonso, que hizo una publicación en el año 2018 mostrando cómo el agua de lluvia en Córdoba, pero también en Buenos Aires, en Santa Fe y en Entre Ríos, y claramente también en provincia de Buenos Aires, cuando llueve en la época de fumigaciones, llueve con glifosato. O sea, nosotros recogemos el agua de la lluvia, la mandamos al laboratorio y tiene glifosato. ¿Por qué? Porque el glifosato está en el ambiente. Cuando llueve, la lluvia baja y lava todo lo que hay suspendido en el gas atmosférico y lo podemos recoger en el agua, queda atrapado en el agua, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya glifosato en el aire? Porque se dispersa, porque la deriva y sobre todo las aplicaciones aéreas lo hace incontrolable. Hace que esté nebulizado, esté en el aire y lo estemos respirando. ¿Y cuánto? Esto estudio lo hicimos porque en Estados Unidos se había hecho un estudio en el año 2011 y ellos encontraron hasta 2,5 microgramos por litro de agua de lluvia en las muestras de Estados Unidos. Nosotros en Ituzaingó encontramos 69, fue el lugar donde había mayor cantidad de glifosato en el agua de lluvia, 69 micras, pero la muestra que tuvo menos tenía 14 micras. Esa micra de glifosato, como de atracina, como de 2,4-D, como de clorpirifos, todo lo que tire el avión, lo vamos a estar respirando los vecinos que estamos cerca, y es por eso que la justicia de San Nicolás, el juez de San Nicolás, ha prohibido como ser que en Pergamino se fumigue con vía aérea por lo menos a 3.000 metros de las zonas pobladas. Para terminar, quiero comentarle, aparte de los datos de cáncer y de asma y hipotiroidismo, que estas son pruebas científicas publicadas en el año 2016 de neuronas en presencia de glifosato, o sea, cultivo de neuronas humanas. Fíjense, esta es una neurona normal, las neuronas son las células de nuestro cerebro, y esta es una neurona que estuvo en contacto con glifosato. Las ramificaciones que tienen que tener las neuronas para que nuestro cerebro funcione con todas nuestras capacidades se ven sumamente restringidas en presencia de glifosato. Y después, en el año 2019, se publicó también un estudio muy grande en la British Medical Journal, que es la revista científica más importante de la medicina del mundo, un trabajo en Estados Unidos que mostró cómo el autismo, o sea, como una enfermedad que deviene de que las neuronas no tienen la suficiente cantidad de conexiones entre sí. El autismo en los niños está aumentado significativamente cuando las madres gestantes, embarazadas o los niños en pequeñas edades están expuestos a glifosato y clorpirifos, que son los agrotóxicos que principalmente se cultivan se aplican en nuestro país. O sea, como pediatra, tengo que recomendarle a los legisladores, a los concejales de Lobos, que pongan restricciones estrictas a las fumigaciones aéreas, por lo menos 3.000 metros de las zonas pobladas, pero nosotros venimos reclamando que en la Argentina, como en Europa, se prohíban totalmente las fumigaciones aéreas. Y lo otro que recomendamos es que a la municipalidad de Lobos es que adhiera a los programas de reducción de agrotóxicos y a cultivar en las zonas que se dejen fuera de los pueblos, en los campos que se dejen como áreas de exclusión. Contrate, se vincule con los agrónomos que hacen agroecología y va a ver que va a poder cultivar en esas zonas que van a quedar sin aplicación de agrotóxicos, va a poder hacerlo sin agrotóxicos y los rendimientos van a ser iguales o levemente superiores a los con agrotóxicos, pero la diferencia, la ganancia del productor va a ser mayor porque no va a gastar ese 20-30% de sus costos que se está llevando los agrotóxicos, aparte no va a envenenar a su familia ni a sus vecinos. Bueno, para terminar, toda la información que nosotros vamos generando y traduciendo de revistas científicas sobre estos temas están en esta página web, que es redoas.com. Este es parte del equipo con los que hacemos las investigaciones de campo en los pueblos. Y este es mi mail, si alguno quiere comunicarse conmigo o hacerme algún comentario, por lo cual les agradezco mucho la atención
Y espero que les sirva este comentario. Muchas gracias y les agradezco la comunicación.